Hola, ¿qué tal? Antes de escuchar esta emocionante historia, les pido que le den me gusta, se suscriban al canal y comenten abajo cómo se llaman y de qué ciudad son. El sol de marzo caía implacable sobre las coloridas fachadas de Coyoacán. Elena Ramírez, una mujer de 68 años con el cabello cano recogido en un moño impecable, observaba desde la ventana de su pequeño departamento cómo las jacarandas pintaban de púrpura las aceras. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo, como maestra de primaria, temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café que ya se había enfriado. El teléfono sonó con una estridencia que rompió el silencio de la mañana. Elena lo miró como si fuera un objeto extraño, presintiendo que aquella llamada cambiaría todo. Con un suspiro, descolgó el auricular. ¿Bueno? Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. ¿Señora Elena Ramírez? Preguntó una voz masculina, desconocida. Sí, soy yo. Le llamo del Hospital General de la Ciudad de México. Se trata de su hijo, Alejandro Ramírez. Ha tenido un accidente y... Lo siento mucho, señora, pero falleció hace una hora. El mundo de Elena se detuvo. La taza resbaló de sus dedos, estrellándose contra el suelo de baldosas, derramando el café frío que formó un charco oscuro a sus pies. Sus rodillas cedieron y se desplomó en la silla más cercana. No, debe haber un error. Hablé con él hace 3 días. Iba a venir a comer el domingo, balbuceó Elena, mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Lo lamento profundamente, señora. Su hijo ingresó anoche tras un accidente automovilístico en la carretera a Toluca. Hicimos todo lo posible, pero sus lesiones eran demasiado graves. Elena apenas podía procesar las palabras. Su único hijo, Alejandro, el niño de sonrisa traviesa que había criado sola tras la temprana muerte de su esposo, ya no estaba. Aquel muchacho que, a pesar de sus diferencias, siempre encontraba un momento para llamarla, aunque fuera brevemente. ¿Quién está ahí con él ahora?, preguntó Elena con un hilo de voz. Su esposa, la señora Claudia Vega, está identificando el cuerpo. Llegó hace aproximadamente media hora. Claudia. El nombre provocó en Elena una punzada de dolor distinto. Su relación con la esposa de Alejandro había sido tensa desde el principio. Una mujer 20 años menor que su hijo, con ambiciones que Elena nunca llegó a comprender y que, según ella, había alejado a Alejandro de sus raíces, de su familia, de ella. Dígame, por favor, ¿cuándo será el funeral? Debo estar allí, dijo Elena secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Tendrá que hablar con su nuera sobre esos detalles, señora. Ella está gestionando todos los trámites. Tras colgar, Elena permaneció inmóvil, mirando la mancha de café en el suelo sin verla realmente. El departamento, que segundos antes le parecía acogedor, ahora se sentía inmenso y vacío. Las fotos de Alejandro que decoraban las paredes parecían observarla, recordándole que aquella sonrisa ya no iluminaría ninguna habitación. Con manos temblorosas, buscó el número de Claudia en su libreta de direcciones. 3 tonos. 4. 5. Cuando Elena estaba a punto de colgar, escuchó la voz fría y controlada de su nuera. Elena, dijo Claudia sin preámbulos. Supongo que ya te han informado. Claudia, por Dios, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Quiero decir, necesito verlo. Dime, ¿dónde estás y tomaré un taxi ahora mismo? Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Estoy en la funeraria Los Cipreses, realizando los preparativos, respondió Claudia con una calma que hizo estremecer a Elena. El velorio será mañana por la tarde y el funeral el jueves en la parroquia de San Juan Bautista. Estaré allí, lo antes posible. Necesito ver a mi hijo, Claudia. Elena. La voz de Claudia adquirió un tono cortante. Creo que es mejor que no vengas. Elena se quedó sin aliento. ¿Qué estás diciendo? Es mi hijo. Y era mi esposo. Escúchame bien. No te quiero en el velorio ni en el funeral.
Alejandro y yo hablamos muchas veces sobre esto. Él no te quería cerca en sus últimos momentos, y voy a respetar su voluntad. Eso no puede ser cierto, protestó Elena, sintiendo que el dolor se transformaba en indignación. Alejandro nunca diría algo así. Estás mintiendo. Piensa lo que quieras, respondió Claudia. Pero si te presentas, me aseguraré de que no puedas entrar. Tengo testigos de sus deseos, incluyendo al padre Mendoza, que oficiará el servicio. Él conocía perfectamente la situación entre ustedes. Antes de que Elena pudiera responder, Claudia colgó. El tono intermitente del teléfono resonaba en el pequeño departamento como una burla cruel. Elena dejó caer el auricular y se cubrió el rostro con las manos. No solo había perdido a su hijo, sino que ahora le negaban el derecho a despedirse de él. El resto del día transcurrió en una nebulosa de dolor. Elena llamó a su vecina y amiga de toda la vida, Consuelo, quien acudió de inmediato y la encontró, en el mismo lugar, aún rodeada por los fragmentos de la taza rota. «Ay, Elenita, qué desgracia tan grande», murmuró Consuelo mientras la abrazaba. «Pero no puede prohibirte ir al funeral de tu propio hijo. Eso no está bien». «Dice que es la voluntad de Alejandro», respondió Elena con la mirada perdida. «¿Y si es verdad, Consuelo? ¿Y si mi hijo me odiaba tanto que no quería verme ni siquiera después de muerto?» Consuelo negó firmemente con la cabeza. «No digas tonterías. Alejandro podía estar disgustado contigo, pero nunca te odió. Esa mujer está aprovechando estas circunstancias para lastimarte». Mientras la tarde caía sobre Coyoacán, Elena revisaba viejos álbumes de fotos. Imágenes de Alejandro desde bebé hasta su graduación universitaria. Pero después, los recuerdos fotográficos se volvían escasos. Las últimas fotos eran de la boda con Claudia, 5 años atrás. Una ceremonia a la que Elena asistió más como espectadora que como madre del novio. «¿Qué pasó entre nosotros, hijo?», susurró Elena a una fotografía donde Alejandro, con apenas 20 años, sonreía despreocupado en un día de campo. «¿Cómo nos alejamos tanto?». Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo de la Ciudad de México, Elena tomó una decisión. No importaba lo que Claudia hubiera dicho, ella estaría en ese funeral. Si tenía que enfrentarse a su nuera, o incluso al mismo sacerdote, lo haría. Era su derecho y su deber como madre. Lo que Elena no sabía era que Alejandro había dejado algo para ella. Algo que cambiaría completamente el rumbo de los acontecimientos y que revelaría verdades que habían permanecido ocultas durante años. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el cielo mismo compartiera el luto de Elena. Desde la ventana de su habitación, observaba las gotas de lluvia que comenzaban a golpear suavemente el cristal, formando caminos erráticos que le recordaban las lágrimas que no habían dejado de brotar desde ayer. El pequeño reloj de la mesita de noche marcaba las 8:30. Elena no había dormido en toda la noche, atormentada por recuerdos y preguntas sin respuesta. Se dirigió lentamente hacia el closet y sacó un vestido negro que no había usado en años, desde el funeral de su hermana menor. Lo colocó sobre la cama con cuidado, como si fuera una reliquia frágil. Mientras se preparaba, su mente viajó, inevitablemente al pasado, reviviendo los momentos que marcaron el deterioro de su relación con Alejandro. Todo comenzó hace 8 años, cuando su hijo, entonces un prometedor arquitecto de 35 años, conoció a Claudia en un congreso en Guadalajara. Claudia Vega, 15 años menor que Alejandro, era una exitosa ejecutiva de una multinacional, con un carácter fuerte y ambiciones claras. Desde el primer momento en que Elena la conoció, sintió que aquella mujer arrasaría con todo a su paso, incluyendo el vínculo que ella tenía con su hijo. «Mamá, ella es diferente», le había dicho Alejandro con ojos brillantes aquella primera vez que la llevó a casa. «Tiene visión, energía, me hace ver el mundo de otra manera». Elena había intentado sonreír, pero algo en su interior le advertía que esa relación cambiaría todo. Y así fue. En menos de 6 meses, Alejandro se había mudado del modesto
departamento que tenía en La Condesa, a un lujoso penthouse en Polanco que Claudia había elegido. Sus visitas dominicales a casa de Elena se volvieron menos frecuentes y las llamadas telefónicas más breves y espaciadas. «Es que estamos muy ocupados, mamá», se justificaba Alejandro. «Claudia está por ascender a directora regional y yo tengo varios proyectos importantes». La tensión entre Elena y Claudia fue creciendo silenciosamente. Elena sentía que su nuera menospreciaba sus tradiciones familiares, su forma de vida sencilla y hasta la comida que preparaba con tanto cariño. Claudia, por su parte, parecía irritarse con lo que llamaba el excesivo apego de Elena hacia su hijo. El punto de quiebre llegó durante la cena de Nochebuena, 3 años atrás. La familia se había reunido en casa de la hermana de Alejandro, Isabel, en un intento por mantener las tradiciones navideñas. La velada transcurría tensamente, con conversaciones forzadas y silencios incómodos, hasta que Elena sacó a colación el tema de los nietos. «Ya van para 3 años de casados», comentó Elena mientras servía más ponche. «¿Cuándo me van a dar la alegría de ser abuela?» Claudia dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. «Elena, ya hemos hablado de esto. Ni Alejandro ni yo queremos hijos. Nuestra vida profesional es nuestra prioridad ahora». «Pero, hijo», insistió Elena dirigiéndose a Alejandro, «siempre dijiste que querías una familia grande, como la nuestra». Alejandro miró a su esposa y luego a su madre, visiblemente incómodo. «Las personas cambian, mamá. He encontrado otras formas de realización». «¿Otras formas?», replicó Elena con tono dolido. «¿O Claudia decidió por ti? Desde que está en tu vida, ya no reconozco a mi hijo». La sala quedó en silencio. Isabel intentó intervenir, pero Claudia ya se había puesto de pie. «Creo que es mejor que nos vayamos», dijo fríamente. «Elena, deberías aprender a respetar las decisiones de tu hijo. Ya no es un niño al que puedas manipular con tus expectativas». «¿Manipular?». Elena se llevó una mano al pecho, ofendida. «Yo solo quiero lo mejor para mi hijo». «No, Elena», respondió Claudia. «Quieres lo que tú consideras mejor para él, que no es lo mismo». Alejandro, en lugar de defender a su madre, se levantó y tomó su abrigo. «Lo siento, mamá, pero Claudia tiene razón. Necesitas entender que mi vida es con ella ahora». Esas fueron las últimas palabras que Alejandro le dijo directamente a su madre aquella Nochebuena. Después de ese incidente, la comunicación quedó reducida a mensajes de texto ocasionales y llamadas breves en cumpleaños y fechas importantes. La última vez que Elena había visto a su hijo fue hace 6 meses, durante un encuentro casual, en el centro comercial. Una conversación de apenas 5 minutos, superficial y tensa, concluyó con la promesa de Alejandro de llamarla pronto para almorzar juntos. Una promesa que nunca cumplió. Elena terminó de arreglarse el cabello frente al espejo. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, reflejaban no solo el dolor por la pérdida, sino también el remordimiento por todo lo que quedó sin decir, sin resolver. «Debí insistir más», murmuró para sí misma. «Debí encontrar la manera de acercarme a él sin que ella se interpusiera». El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir, encontró a Consuelo y a Ramón, el marido de esta, vestidos formalmente de negro. «No pensarías que te dejaríamos ir sola, ¿verdad?», dijo Consuelo mientras la abrazaba, pero Claudia dijo: «No nos importa lo que dijo esa mujer», interrumpió Ramón. «Vamos a acompañarte y punto. Nadie va a impedir que te despidas de tu hijo». Los 3 salieron del edificio y subieron al viejo sedán de Ramón. La funeraria Los Cipreses estaba en 1910, la colonia Roma, a unos 30 minutos en coche. Durante el trayecto, Elena permaneció en silencio, apretando nerviosamente su bolso mientras observaba las calles mojadas por la llovizna. Al llegar a la funeraria, Elena sintió que las piernas le fallaban. El lugar era elegante y sobrio, con un jardín bien cuidado a pesar de la lluvia.
Varios autos lujosos estaban estacionados en la entrada, seguramente pertenecientes a los amigos y colegas de Alejandro y Claudia. Vamos. La animó Consuelo tomándola del brazo. Estamos contigo. Mientras caminaban hacia la entrada, Elena vio, a lo lejos a Isabel, su otra hija, de pie bajo un paraguas negro, fumando nerviosamente. Al verla, Isabel apagó el cigarrillo y corrió hacia ella. «Mamá», dijo abrazándola con fuerza, «no sabía si vendrías después de... Bueno, después de lo que te dijo Claudia». «¿Tú lo sabías?», preguntó Elena separándose para mirarla. Isabel desvió la mirada. «Me llamó anoche. Me dijo que había hablado contigo y que Alejandro no quería que estuvieras aquí. Pero eso no puede ser cierto, mamá. Por mucho que ustedes se distanciaran, él nunca habría dicho algo así». «Entonces, ¿por qué Claudia mentiría sobre algo tan grave?», preguntó Elena, aunque en el fondo conocía la respuesta. «Porque siempre te vio como una amenaza», respondió Isabel. «Nunca soportó la influencia que tenías sobre Alejandro, aunque él intentara ocultarlo». Las palabras de su hija confirmaban lo que Elena había temido durante años. Claudia había orquestado sistemáticamente el distanciamiento entre ella y su hijo, pero ahora, frente a la realidad irreversible de la muerte de Alejandro, eso ya no importaba. Lo único que deseaba era ver a su hijo una última vez. ¿Está ahí dentro?», preguntó Elena mirando hacia la entrada de la funeraria. Isabel asintió. «En la sala principal. ¿Se ve en paz, mamá?». Con un nudo en la garganta, Elena se dirigió hacia la entrada, flanqueada por Consuelo, Ramón e Isabel. En el vestíbulo, varios arreglos florales enmarcaban un retrato de Alejandro, sonriente, vestido con traje oscuro, probablemente de algún evento corporativo. Al llegar a la puerta de la sala principal, Elena se detuvo. A través del cristal, podía ver el ataúd abierto al fondo de la habitación, rodeado de flores blancas. Y junto a él, de pie como una estatua vigilante, estaba Claudia, vestida completamente de negro, recibiendo condolencias de los asistentes con gesto solemne. «No sé si puedo enfrentarla», murmuró Elena. «No tienes que hacerlo», dijo Isabel. «Entra, despídete de Alejandro y nos vamos. No le des el gusto de provocar una escena». Elena respiró profundamente y empujó la puerta. Al entrar, varias cabezas se giraron hacia ella. Reconoció a algunos amigos de Alejandro de la universidad, a colegas del despacho de arquitectura y a familiares lejanos. Todos la miraron con una mezcla de sorpresa y compasión. Claudia, que conversaba con un hombre mayor, se tensó visiblemente al percatarse de su presencia. Sus ojos, fríos como el acero, se clavaron en Elena desde el otro extremo de la sala. Sin inmutarse, Elena comenzó a caminar lentamente hacia el ataúd. Cada paso era un esfuerzo monumental, como si avanzara contra una corriente invisible. A medida que se acercaba, podía distinguir más claramente el rostro de su hijo. Parecía dormido, sereno, tan distinto del niño inquieto que había criado. Estaba a pocos metros del féretro cuando Claudia se interpuso en su camino como una barrera infranqueable. «Te dije claramente que no vinieras», siseó en voz baja, para que solo Elena pudiera escucharla. «Es mi hijo», respondió Elena con voz quebrada pero firme. «Tengo derecho a despedirme de él». «No tienes ningún derecho», replicó Claudia. «Alejandro dejó instrucciones específicas. No te quería aquí». Elena sintió que las lágrimas volvían a brotar. «No te creo. Déjame verlo, por favor». «No». Claudia hizo un gesto a dos hombres de traje oscuro que estaban cerca. «Si no te vas por tu propio pie, tendré que pedirles que te escolten fuera». Isabel, que había presenciado el intercambio, se acercó rápidamente. «Claudia, por favor, no hagas esto. Es cruel e innecesario». «No es tu asunto, Isabel», respondió Claudia sin apartar la mirada de Elena. «Tu hermano dejó todo muy claro, antes de morir». Los murmullos comenzaban a extenderse por la sala.
La gente observaba la escena con incomodidad evidente. Elena sintió que se ahogaba, atrapada entre el dolor insoportable de la pérdida y la humillación pública. Fue entonces cuando una voz grave y pausada se elevó por encima del creciente murmullo. Señora Vega, creo que deberíamos permitir que la madre de Alejandro se despida de su hijo. Elena se volvió para encontrarse con un sacerdote de mediana edad, vestido con sotana negra y un pequeño crucifijo de plata. El padre Mendoza, a quien Claudia había mencionado en su llamada. «Padre», dijo Claudia con evidente tensión, «usted conoce perfectamente los deseos de mi esposo». El sacerdote miró a Claudia con expresión serena pero firme. «Conozco lo que usted me ha dicho, señora, pero también sé que en momentos como este, la compasión debe prevalecer. Además», añadió, bajando ligeramente la voz, «hay algo que debo comentarle en privado antes del servicio de mañana». Los ojos de Claudia se entrecerraron con suspicacia, pero finalmente asintió. «Está bien. 5 minutos, Elena. Ni un segundo más». Con esas palabras, Claudia se alejó junto al sacerdote hacia un rincón apartado de la sala. Elena aprovechó ese momento para acercarse por fin al ataúd de su hijo. Allí estaba Alejandro, vestido con el traje azul marino que tanto le gustaba, con las manos cruzadas sobre el pecho. Elena extendió una mano temblorosa para tocar su rostro, frío e inexpresivo. «Mi niño», susurró mientras las lágrimas caían sin control. «¿Por qué nos alejamos tanto? ¿Por qué no luchamos más el uno por el otro?» Isabel colocó una mano sobre el hombro de su madre, llorando en silencio junto a ella. Consuelo y Ramón se mantuvieron a una distancia respetuosa, conmovidos ante la escena. Elena sacó de su bolso un pequeño crucifijo de madera, el mismo que había colgado sobre la cama de Alejandro durante toda su infancia. «Esto te pertenece, hijo. Siempre te protegió, y te seguirá protegiendo donde quiera que estés ahora». Con delicadeza, colocó el crucifijo entre las manos de Alejandro, ocultándolo parcialmente para que Claudia no lo viera y lo retirara después. Era su último regalo, su forma de asegurarse que una parte de ella permanecería con su hijo para siempre. «Te amo, Alejandro», murmuró Elena inclinándose para besar su frente. «Y te perdono por todo. Espero que tú también puedas perdonarme». Desde el otro lado de la sala, Claudia seguía conversando con el padre Mendoza. Por la expresión de sorpresa y desconcierto en el rostro de su nuera, Elena intuía que el sacerdote le estaba comunicando algo importante, algo que claramente no esperaba oír. «Es hora de irnos, mamá», dijo suavemente Isabel. «Has cumplido con lo que viniste a hacer». Elena asintió, limpiándose las lágrimas con un pañuelo. Había algo en la expresión alterada de Claudia que despertó su curiosidad, pero decidió no darle más importancia. Había conseguido despedirse de su hijo, y eso era lo único que importaba en ese momento. Mientras se dirigían a la salida, Elena sintió que alguien la tomaba suavemente del brazo. Era el padre Mendoza. «Señora Ramírez», dijo con voz amable. «Me gustaría hablar con usted antes del servicio de mañana. ¿Podría venir a la parroquia 1 hora antes de la ceremonia?» Elena lo miró desconcertada. «Por supuesto, padre. Pero, ¿puedo preguntar de qué se trata?» El sacerdote miró brevemente hacia donde estaba Claudia, quien ahora parecía absorta en una conversación telefónica. «Alejandro dejó algo para usted», respondió en voz baja. «Algo que creo que necesita ver antes del funeral». Sin dar más explicaciones, el padre Mendoza le entregó una pequeña tarjeta con la dirección de la parroquia y se alejó, dejando a Elena con una expresión de asombro y un destello de esperanza en medio de su dolor. «¿Qué quería el padre?», preguntó Isabel cuando salieron de la funeraria. «No estoy segura», respondió Elena, mirando la tarjeta en su mano. «Pero creo que mañana descubriré algunas respuestas». Mientras regresaban a casa bajo la persistente llovizna, Elena no podía dejar de preguntarse qué sería aquello que Alejandro había dejado para ella. ¿Una carta?
¿Un mensaje? ¿O quizás algo que explicaría por qué se habían distanciado tanto en los últimos años? Fuera lo que fuese, Elena sentía que, de alguna manera, su hijo intentaba comunicarse con ella desde más allá de la muerte. Y por primera vez desde que recibió la fatídica llamada, sintió que no todo estaba perdido. La noche transcurrió como una eternidad para Elena. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro inerte de Alejandro en el ataúd, tan parecido, y a la vez tan distinto del hijo que había conocido. Las palabras del padre Mendoza resonaban en su mente como un eco persistente. Alejandro dejó algo para usted. ¿Qué podría ser? ¿Un mensaje de reconciliación o quizás una explicación final sobre su distanciamiento? A las 5 de la mañana, incapaz de conciliar el sueño, Elena se levantó y preparó café. La lluvia había cesado durante la noche, pero el cielo seguía cubierto de nubes grises que presagiaban más agua. Desde la pequeña cocina, podía ver las calles de Coyoacán comenzando a despertar. Los primeros trabajadores saliendo hacia sus empleos. Un vendedor de tamales instalando su puesto en la esquina. El vigilante del edificio de enfrente barriendo la acera húmeda. La vida continuaba, implacable, a pesar de que el mundo de Elena se había detenido. A las 9 en punto, el teléfono sonó. Era Isabel. «Mamá, ¿cómo pasaste la noche?», preguntó con evidente preocupación. «No dormí mucho», confesó Elena. «No puedo dejar de pensar en lo que dijo el sacerdote». «Sobre eso». La voz de Isabel sonaba intrigada. «Llamé a un amigo que conoce al padre Mendoza. Me dijo que Alejandro había estado visitando la parroquia regularmente durante los últimos meses, que incluso se confesaba semanalmente». «¿Alejandro? ¿En la iglesia?». Elena no podía ocultar su sorpresa. Su hijo se había alejado de la religión, hace años, influenciado en parte por Claudia, quien consideraba las creencias religiosas como supersticiones anticuadas. Sí, al parecer retomó su fe. «Mi amigo dice que se había vuelto muy cercano al padre Mendoza». Elena sintió una mezcla de consuelo y confusión. ¿Por qué Alejandro habría vuelto a la iglesia sin comentarlo con nadie? ¿Estaría pasando por alguna crisis personal o espiritual que desconocía? «Iré contigo a la parroquia», añadió Isabel. «Pasaré a recogerte a las 10. ¿Te parece bien?». «Gracias, hija», respondió Elena, agradecida por no tener que enfrentar sola lo que fuera que le esperaba. Mientras se preparaba, Elena recordó la última vez que había asistido a misa con Alejandro. Fue el día de su primera comunión, un Alejandro de apenas 9 años, con su traje blanco impecable y esa sonrisa nerviosa que mostraba cuando estaba emocionado. Después, aunque ella continuó asistiendo regularmente, su hijo se había distanciado gradualmente de la iglesia, especialmente durante sus años universitarios. «¿Qué te hizo volver, hijo?», lo murmuró mientras se colocaba un sencillo collar de perlas, regalo de Alejandro en su último cumpleaños antes de conocer a Claudia. A las 10 en punto, Isabel estacionó su auto frente al edificio. Durante el trayecto hacia la parroquia de 1900 San Juan Bautista, ubicada en el corazón del barrio de Coyoacán, ambas mujeres permanecieron mayormente en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. La parroquia, una construcción colonial con fachada de cantera y un campanario que se alzaba majestuoso sobre los edificios circundantes, estaba prácticamente vacía a esa hora. Un par de ancianas rezaban en los primeros bancos, y una mujer joven limpiaba el altar con movimientos meticulosos. «El padre Mendoza debe estar en la sacristía», comentó Isabel, señalando hacia una puerta lateral. «Vamos a buscarlo». Justo cuando se dirigían hacia allí, el sacerdote apareció por el pasillo central. Al verlas, sonrió con amabilidad y se acercó a saludarlas. «Señora Ramírez, gracias por venir», dijo estrechando la mano de Elena. «Y usted debe ser Isabel, la hermana de Alejandro. Los ojos son inconfundibles». «Así es, padre».
respondió Isabel. Gracias por recibirnos antes del servicio. Por favor, acompáñenme a mi despacho, indicó el sacerdote, guiándolas hacia una pequeña habitación junto a la sacristía. El despacho era modesto pero acogedor, con una ventana que daba a un pequeño jardín interior. Libros de teología y filosofía llenaban las estanterías, y un crucifijo de madera tallada presidía la pared principal. El padre Mendoza les ofreció asiento en 2 sillas frente a su escritorio. Señora Ramírez, comenzó el sacerdote con tono solemne. Como le mencioné ayer, su hijo dejó algo para usted. Pero antes de entregárselo, creo que debo explicarle algunas cosas. Elena asintió, incapaz de hablar debido al nudo que sentía en la garganta. Alejandro comenzó a venir a esta parroquia hace aproximadamente 7 meses, continuó el padre Mendoza. Al principio, solo se sentaba en el último banco durante la misa y se marchaba antes de que terminara. Pero poco a poco, comenzó a quedarse más tiempo y finalmente, un día, me pidió confesarse. El sacerdote hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. No puedo, por supuesto, revelar lo que me compartió en confesión, pero sí puedo decirle que Alejandro estaba profundamente arrepentido por haberse distanciado de usted. Me habló mucho de su infancia, de cómo usted lo crió sola después, de quedarse viuda, de los sacrificios que hizo para darle una buena educación. Elena se cubrió la boca con la mano, intentando contener un sollozo. Isabel le pasó un brazo por los hombros, brindándole apoyo silencioso. Hace aproximadamente 1 mes, continuó el padre Mendoza, Alejandro vino a verme con una preocupación diferente. Me dijo que había estado experimentando fuertes dolores de cabeza y que tras realizarse varios estudios, los médicos le habían diagnosticado un aneurisma cerebral. ¿Un aneurisma?, exclamó Isabel. Pero el accidente, nos dijeron que murió en un accidente de auto. El sacerdote asintió con expresión grave. Y así fue. Pero según me explicó Alejandro, el aneurisma podría romperse en cualquier momento. Los médicos le aconsejaron una intervención quirúrgica urgente, pero le advirtieron que la operación tenía sus propios riesgos. ¿Por qué no nos dijo nada?, preguntó Elena, sintiendo una nueva oleada de dolor al pensar en su hijo enfrentando solo esa terrible noticia. Ese era justamente su dilema, respondió el padre Mendoza. Quería reconciliarse con usted antes de la operación, pero temía la reacción de su esposa. Según me confió, Claudia se oponía firmemente a cualquier acercamiento entre ustedes. Elena cerró los ojos, recordando todas las veces que había intentado comunicarse con Alejandro en los últimos años, solo para recibir respuestas evasivas, o, peor aún, el silencio. El día antes del accidente, Alejandro vino a verme muy alterado, continuó el sacerdote. Me dijo que había tenido una fuerte discusión con Claudia porque ella había interceptado las cartas que usted le enviaba regularmente. Al parecer, llevaba años ocultándole su correspondencia. ¿Qué? La voz de Elena tembló de indignación. Le escribí cada mes durante 5 años. Siempre pensé que las tiraba sin leerlas, o que había cambiado de dirección sin decírmelo. Según Alejandro, nunca recibió ninguna de esas cartas. Claudia las escondía o las destruía antes de que él pudiera verlas. Cuando lo descubrió, confrontó a su esposa y ella finalmente confesó que había estado interfiriendo en su comunicación. ¿Cómo pudo hacer algo así?, murmuró Isabel con indignación. Es malicioso. Alejandro estaba devastado, asintió el padre Mendoza. Me dijo que sentía que había vivido engañado durante años y que ahora entendía por qué usted parecía haberse rendido con él. Fue entonces cuando escribió esto. El sacerdote abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre blanco sellado. En el frente, con la caligrafía inconfundible de Alejandro, estaba escrito: Para mi madre, Elena Ramírez, para ser entregada por el padre Mendoza en caso de mi fallecimiento. Elena tomó el sobre con manos temblorosas, como si fuera un objeto sagrado.
No entiendo. Si tenía tanto miedo de Claudia, ¿por qué no vino a verme directamente después de descubrir lo de las cartas? Iba a hacerlo, respondió el sacerdote. Me dijo que había decidido visitarla al día siguiente, sin importar las consecuencias, que ya había perdido demasiado tiempo y que no quería someterse a la operación sin haberle pedido perdón personalmente. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena. ¿Y el accidente ocurrió esa misma noche? ¿Cuándo iba a venir? ¿A verme? El padre Mendoza asintió solemnemente. Según lo que me informó la policía, Alejandro salió de su casa después de la discusión con Claudia. Era tarde y llovía intensamente. Aparentemente perdió el control del vehículo en una curva de la carretera a Toluca. Un silencio pesado llenó el pequeño despacho. Elena miraba fijamente el sobre en sus manos, sintiendo el peso de tantas palabras no dichas, de tantos abrazos no dados. Claudia vino a verme ayer, continuó el sacerdote tras una pausa. Me pidió que no mencionara nada sobre el aneurisma o las cartas interceptadas durante el servicio. Insistió en que debía respetar los deseos de Alejandro de mantenerla a usted alejada del funeral. Y usted le creyó, afirmó Elena, más como una constatación que como una pregunta. No, respondió él con firmeza. Le dije que tenía en mi poder esta carta, y que Alejandro me había pedido específicamente que se la entregara a usted antes del funeral. Le expliqué que, según sus propias palabras, su último deseo era reconciliarse con su madre. ¿Y qué dijo ella?, preguntó Isabel. Al principio negó todo. Dijo que era imposible, que Alejandro nunca hubiera escrito tal cosa. Pero cuando le mostré el sobre, sellado por Alejandro mismo, se quedó sin palabras. Finalmente, accedió a que usted asistiera al funeral, aunque no parecía nada contenta con la idea. Elena miró el sobre, aún sin abrirlo. ¿Sabe qué dice la carta? El padre Mendoza negó con la cabeza. No. Alejandro la selló en mi presencia, pero no me reveló su contenido. Solo me pidió que se la entregara a usted en persona y que me asegurara de que pudiera asistir al funeral. Con dedos temblorosos, Elena comenzó a abrir el sobre. Dentro había varias hojas escritas a mano, con la letra apretada y ligeramente inclinada de Alejandro, tan familiar para ella. ¿Quieres que te dejemos sola?, preguntó Isabel suavemente. Elena negó con la cabeza. No, quédate. Tú también mereces saber la verdad. Respirando profundamente, comenzó a leer en voz alta. Querida mamá, si estás leyendo esto, significa que no tuve la oportunidad de decirte todo esto en persona, como era mi deseo. El padre Mendoza te habrá explicado ya sobre mi condición médica y lo que descubrí acerca de las cartas que me enviaste durante todos estos años. Lo primero que quiero que sepas es que te amo. Nunca, ni por un momento, dejé de amarte, aunque sé que mis acciones te hicieron pensar lo contrario. El distanciamiento entre nosotros ha sido el mayor error de mi vida. Un error que he pagado con un vacío que nada ni nadie ha podido llenar. Durante años creí que te habías alejado de mí por desaprobar mi matrimonio con Claudia. Pensé que no podías aceptar mi elección y que, de alguna manera, estabas castigándome por ello. Me dolía tanto pensar que mi propia madre me había dado la espalda, que me refugié en el trabajo y en una vida que, ahora lo sé, nunca fue verdaderamente mía. Hace una semana, mientras buscaba unos documentos en el estudio, encontré por casualidad una caja oculta en el fondo de un armario. Dentro estaban todas tus cartas, mamá. Decenas de ellas, fechadas a lo largo de estos 5 años. Algunas estaban abiertas, otras seguían selladas. Las leí todas, una tras otra, y con cada palabra tuya sentía cómo mi corazón se rompía un poco más. En tus cartas hablabas de cuánto me extrañabas, de cómo esperabas mi visita cada domingo, de las recetas nuevas que aprendías para cuando yo volviera a comer en casa. Me contabas sobre tu vida diaria, sobre tus pequeñas alegrías y tristezas, siempre terminando con la misma frase:
Te quiero, hijo, y aquí estaré siempre que me necesites. Y yo, que creía que te habías olvidado, de mí, que habías decidido que ya no era digno de tu amor porque había elegido a una mujer que no aprobabas. ¿Cómo pude ser tan ciego, mamá? ¿Cómo pude dudar de tu amor, que siempre fue lo más constante en mi vida? Cuando confronté a Claudia sobre las cartas, no lo negó. Me dijo que lo había hecho por nuestro bien, que tú eras una influencia tóxica que intentaba manipularme y alejarnos. Me dijo que tú nunca la habías aceptado realmente y que volver a tener contacto contigo solo traería conflictos a nuestro matrimonio. Quizás tenía razón en una cosa. Nunca congeniaron. Pero entiendo ahora que ella vio siempre en ti a una rival, alguien cuya influencia en mi vida temía. Y yo, débil y confundido, permití que ese miedo irracional dictara mis acciones. El diagnóstico del aneurisma ha sido, en cierto modo, una bendición disfrazada. Me ha obligado a enfrentar la fragilidad de la vida y a preguntarme qué es lo realmente importante. Y la respuesta siempre ha sido tú, mamá. Tú, que me criaste sola, que trabajaste jornadas dobles para darme una educación, que nunca te rendiste conmigo aunque yo te fallara tantas veces. Ayer decidí que, sin importar las consecuencias para mi matrimonio, iría a verte. Necesitaba abrazarte, pedirte perdón de rodillas si era necesario, antes de someterme a esta operación que podría cambiar mi vida o ponerle fin. No sé si tendré esa oportunidad ahora, pero si estás leyendo esto, quiero que sepas que muero, con el consuelo de saber que nunca dejaste de quererme, que seguías siendo la misma madre amorosa y constante que recordaba, y que el alejamiento entre nosotros fue el resultado de una manipulación cruel y no de un desamor mutuo. Le he pedido al padre Mendoza que lea esta carta en mi funeral si tú así lo deseas. Quiero que todos sepan la verdad, especialmente Claudia. Quiero que entienda el daño que ha causado, no solo a nuestra relación, sino a mi alma. Te pido perdón, mamá, por cada cumpleaños que no celebré contigo, por cada Navidad en que no estuve presente, por cada llamada que no respondí. Te pido perdón por haber dudado de tu amor, por haber permitido que alguien se interpusiera entre nosotros, por haber sido tan débil. Espero que puedas perdonarme, aunque no lo merezca. Y espero que, donde quiera que esté ahora, pueda sentir tu perdón y tu amor, como lo sentí durante toda mi infancia, cuando me arropabas por las noches y me decías que siempre estarías conmigo, pasara lo que pasara. Te amo, mamá. Tu hijo que siempre te quiso, Alejandro. Cuando Elena terminó de leer, tanto ella como Isabel lloraban sin hacer ruido. El padre Mendoza, visiblemente conmovido, les ofreció pañuelos desechables que tenía sobre su escritorio. Alejandro quería que esta carta fuera leída públicamente. «En su funeral», dijo finalmente el sacerdote. «¿Es eso lo que usted desea también, señora Ramírez?» Elena reflexionó por un momento, apretando las páginas contra su pecho. «Sí», respondió con voz temblorosa pero firme. «La verdad debe ser conocida, no por venganza hacia Claudia, sino porque era la voluntad de mi hijo, su último deseo. Así se hará entonces», asintió el padre Mendoza. «La leeré después de la homilía, antes de la bendición final». «¿Crees que Claudia intentará impedirlo?», preguntó Isabel con preocupación. «Lo intentará, sin duda», respondió Elena, secándose las lágrimas. «Pero esta vez no dejaré que se interponga entre mi hijo y yo, ni siquiera en su muerte». Cuando salieron de la parroquia, el cielo había comenzado a despejarse. Un tímido rayo de sol se filtraba entre las nubes, iluminando las copas de los puentes que árboles y los techos de las casas coloniales de Coyoacán. Era como si el propio Alejandro, desde donde estuviera, les enviara una señal de esperanza y reconciliación. Mientras caminaban hacia el auto, Elena sintió un extraño alivio mezclado con una profunda tristeza. Había perdido a su hijo físicamente, pero de alguna manera, a través de esas palabras escritas en sus últimos días, lo había recuperado espiritualmente.
La verdad, aunque dolorosa, había liberado su corazón del peso de la duda y el remordimiento. Ay, unas horas tendría que enfrentar a Claudia y al resto de los asistentes al funeral. Pero esta vez lo haría con la fortaleza que da el conocimiento de ser amada hasta el final, y con la certeza de que la justicia, aunque tardía, finalmente prevalecería. La parroquia de San Juan Bautista resplandecía bajo el sol de la tarde que finalmente había conseguido abrirse paso entre las nubes. Sus paredes de cantera dorada parecían brillar con luz propia, mientras el sonido grave de las campanas llamaba a los fieles para el servicio fúnebre de Alejandro Ramírez. Elena, vestida completamente de negro, pero con un pequeño broche de plata que su hijo le había regalado años atrás, esperaba en las escaleras de la entrada junto a Isabel. A su alrededor, la gente comenzaba a llegar. Colegas de Alejandro del despacho de arquitectura, vecinos de Coyoacán que habían conocido a la familia durante décadas, amigos de la universidad que Elena reconoció a pesar del paso del tiempo. «Llegó», susurró Isabel, señalando discretamente hacia la calle. Una limusina negra se detuvo frente a la iglesia. El chofer salió para abrir la puerta, y de ella descendió Claudia, imponente en su luto, con un elegante vestido negro que acentuaba su figura y un velo que cubría parcialmente su rostro. La acompañaban dos hombres de traje oscuro que Elena reconoció del velorio, probablemente ejecutivos de la empresa donde trabajaba su nuera. Claudia se detuvo al pie de las escaleras al ver a Elena. Por un instante, ambas mujeres se miraron, fijamente, como dos contrincantes evaluándose antes de un enfrentamiento inevitable. Finalmente, Claudia subió los escalones con paso decidido y se acercó a ellas. «Veo que el padre Mendoza cumplió su palabra», dijo con voz tensa. «Espero que hoy podamos honrar la memoria de Alejandro sin incidentes». «Esa es mi intención», respondió Elena con calma. «Quiero despedirme de mi hijo en paz». Los ojos de Claudia, fríos a pesar del maquillaje que no conseguía disimular completamente sus ojeras, se entrecerraron con suspicacia. «¿Qué te dijo? ¿Exactamente el sacerdote?» «La verdad», contestó Elena, sosteniendo la mirada de su nuera. «Me entregó la carta de Alejandro». Un destello de alarma cruzó el rostro de Claudia. «¿Qué carta?» «Lo sabes perfectamente», intervino Isabel. «La que escribió después de encontrar todas las cartas de mamá que tú escondiste durante años». Claudia palideció visiblemente, pero rápidamente recuperó su compostura. «No sé de qué están hablando. Alejandro nunca mencionó ninguna carta». «El padre Mendoza va a leerla durante el servicio», continuó Elena. Era el deseo de Alejandro que todos conocieran la verdad. ¿Leerla públicamente? «No lo permitiré». La voz de Claudia tembló ligeramente por primera vez. Una combinación de ira y miedo. «No tienes derecho a exponer asuntos privados de nuestro matrimonio». «No es mi decisión, Claudia. Es lo que Alejandro quería. Su última voluntad». Antes de que Claudia pudiera responder, la figura solemne del padre Mendoza apareció en la puerta de la iglesia. Les hizo un gesto para que entraran, pues el servicio estaba por comenzar. «Esto no ha terminado», murmuró Claudia mientras se ajustaba el velo y se giraba para entrar a la iglesia. El interior de la parroquia estaba lleno casi en su totalidad. El féretro de Alejandro, ahora cerrado, ocupaba el centro del pasillo principal, cubierto de flores blancas y coronado por una fotografía enmarcada donde sonreía durante unas vacaciones en la playa. Claudia, como era de esperarse, ocupó el primer banco a la derecha. Elena e Isabel se sentaron en el primer banco del lado izquierdo, directamente frente a su nuera. Desde esa posición, Elena podía observar cada expresión y movimiento de Claudia durante la ceremonia. El servicio comenzó con los solemnes cantos del coro parroquial. El padre Mendoza, vestido con sus ornamentos litúrgicos, dio inicio a la misa con palabras de consuelo para los presentes. Habló sobre la fragilidad de la vida, sobre cómo cada día es un regalo que debemos valorar,
sobre la importancia del perdón y la reconciliación antes de que sea demasiado tarde. Durante la homilía, el sacerdote se refirió directamente a Alejandro, recordando sus visitas a la parroquia en los últimos meses, su búsqueda espiritual, su deseo sincero de rectificar errores del pasado. Alejandro vino a mí como quien busca agua en el desierto, dijo el padre Mendoza con voz pausada, sediento de paz, de reconciliación, de la verdad que libera el alma. En nuestras conversaciones pude ver a un hombre de buen corazón que había perdido su camino, pero que anhelaba volver a la senda correcta. Elena observó cómo Claudia se removía incómoda en su asiento, consultando repetidamente su reloj de pulsera, como si quisiera acelerar el final de la ceremonia. Tras la comunión, llegó el momento que todos, especialmente Elena y Claudia, esperaban con sentimientos encontrados. El padre Mendoza avanzó hacia el púlpito con un sobre en la mano, la carta de Alejandro. Antes de concluir este servicio, hay algo importante que debo compartir con todos ustedes, comenzó el sacerdote. Alejandro Ramírez me entregó esta carta unos días antes de su fallecimiento, con la instrucción específica de que fuera leída públicamente en su funeral. Como su pastor espiritual, me siento en la obligación de honrar su último deseo. Un murmullo recorrió la iglesia. Elena vio cómo Claudia se tensaba visiblemente, como si estuviera a punto de levantarse para protestar. Sin embargo, la mirada severa de uno de sus acompañantes pareció disuadirla. El escándalo en un funeral no sería bien visto por su círculo social. Esta carta, continuó el padre Mendoza, está dirigida principalmente a su madre, Elena Ramírez, pero Alejandro quería que todos los presentes escucharan estas palabras. Con el permiso de la señora Ramírez, procederé a leerla. Elena asintió, solemnemente, mientras Isabel apretaba su mano en señal de apoyo. El sacerdote comenzó a leer la carta con voz clara y pausada, permitiendo que cada palabra resonara en el recinto sagrado. A medida que avanzaba en la lectura, los asistentes reaccionaban con expresiones de sorpresa, tristeza y, en algunos casos, indignación contenida. Cuando llegó a la parte donde Alejandro revelaba el descubrimiento de las cartas escondidas, todas las miradas se dirigieron instintivamente hacia Claudia. Esta, incapaz de soportar el escrutinio público, bajó la cabeza y se cubrió aún más con el velo. Al finalizar la lectura, un silencio absoluto inundó la iglesia. Nadie se atrevía a hablar, como si las palabras de Alejandro desde más allá de la muerte hubieran paralizado el tiempo. El padre Mendoza dobló cuidadosamente la carta y se dirigió nuevamente a la congregación. Estas palabras, dijo, nos recuerdan la importancia de la verdad y el perdón. Alejandro buscaba reconciliación, no división. Buscaba paz, no conflicto. En respeto a su memoria, les pido que reflexionen sobre su mensaje y encuentren en sus corazones la capacidad de perdonar, como él mismo lo hizo. Elena, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, miró hacia donde estaba sentada Claudia, esperando alguna reacción. Pero el lugar estaba vacío. En algún momento durante la lectura de la carta, su nuera había abandonado la iglesia sin que nadie lo notara. La misa continuó con las oraciones finales y la bendición. Cuando el servicio concluyó, los asistentes se acercaron uno a uno a Elena para expresar sus condolencias. Muchos, visiblemente conmovidos por la carta, le decían cuánto lamentaban el sufrimiento que había experimentado y cómo Alejandro siempre hablaba de ella con cariño a pesar de su aparente distanciamiento. Nunca entendimos por qué se veían. Tampoco, le comentó Miguel, uno de los mejores amigos de Alejandro desde la universidad. Él siempre te mencionaba con orgullo, contaba anécdotas de su infancia. Nos parecía extraño que casi nunca te visitara. Ahora sabemos por qué, añadió la esposa de Miguel, apretando la mano de Elena. Esa mujer... No puedo creer que alguien sea capaz de algo así. Mientras la gente salía de la iglesia,
Isabel se acercó a su madre con expresión preocupada. Claudia se fue. Su chofer sigue afuera, pero ella no está en la limusina. Uno de sus acompañantes también se marchó. Debe estar avergonzada, respondió Elena. La verdad finalmente salió a la luz. ¿Crees que intentará algo para impedir que vayamos al cementerio?, preguntó Isabel. No lo sé, hija, pero ya no tengo miedo de enfrentarla. He recuperado a mi hijo, aunque sea en estas circunstancias. Nada puede quitarme eso ahora. El cortejo fúnebre hacia el Panteón Francés de la Piedad, donde sería enterrado Alejandro, partió poco después. Elena e Isabel viajaron en el auto de Consuelo y Ramón, siguiendo de cerca el coche fúnebre. La limusina de Claudia iba delante, pero Elena no podía distinguir si su nuera había regresado a ella. Al llegar al cementerio, un nuevo escenario de tensión les esperaba. Claudia, evidentemente habiendo llegado antes que el cortejo, estaba de pie junto a la tumba abierta, flanqueada ahora por 3 hombres de traje oscuro que parecían más guardaespaldas que acompañantes. Cuando Elena descendió del vehículo, Claudia la señaló con un dedo acusador. «¡Tú!», gritó, abandonando toda pretensión de compostura. «Has arruinado mi reputación con esas mentiras. Alejandro nunca escribió esa carta». Los presentes se detuvieron, sorprendidos ante el estallido. El director de la funeraria, claramente incómodo, intentó calmar la situación. «Señora Vega, por favor, este no es el momento ni el lugar». «Silencio», lo interrumpió Claudia. «Esa mujer ha orquestado todo esto para difamarme. Alejandro estaba disgustado con ella. Siempre lo estuvo. Me lo dijo 1000 veces». Elena avanzó, lentamente hacia su nuera, con una calma que contrastaba notablemente con la histeria de Claudia. A cada paso, sentía una fuerza interior que no había experimentado en años, como si Alejandro mismo la estuviera sosteniendo. «La carta existe». «Claudia», dijo cuando estuvo a pocos metros de ella, «el padre Mendoza la tiene. Está fechada y firmada por Alejandro. Puedes negarlo cuanto quieras, pero todos conocen la verdad ahora». «Falsificación», espetó Claudia. «Seguramente convenciste a ese sacerdote para que te ayudara». «Alejandro, no pisaba una iglesia desde nuestra boda». En ese momento, una voz masculina se alzó entre la multitud. «Eso no es cierto, Claudia». Todos se giraron para ver a Javier, el mejor amigo y socio de Alejandro en el despacho de arquitectura, avanzando hacia ellas. «Acompañé a Alejandro a la parroquia de San Juan Bautista, al menos 5 veces en los últimos meses», continuó Javier. «Siempre me pedía que guardara el secreto, especialmente de ti». «¿Tú?». Claudia lo miró incrédula. «¿Por qué haría eso?». «Porque te temía, Claudia», respondió Javier con sinceridad. «Temía tu reacción. Cuando me contó sobre su diagnóstico médico, me dijo que quería arreglar las cosas con su madre antes de la operación, pero que sabía que te opondrías». Claudia parecía cada vez más acorralada. Miró a su alrededor, buscando apoyo entre los presentes, pero solo encontró miradas de reprobación y desconfianza. «Incluso me mostró las cartas que había descubierto», continuó Javier. «Estaba destrozado. Me dijo que se sentía traicionado como nunca antes en su vida». «¡Mentira!», gritó Claudia, pero su voz ya no sonaba convincente, sino desesperada. «La noche del accidente», prosiguió Javier, «Alejandro me llamó. Estaba conduciendo bajo la lluvia. Me dijo que había tenido una fuerte discusión contigo y que iba a casa de su madre para reconciliarse con ella. Sonaba alterado. Le pedí que tuviera cuidado en la carretera. Esa fue la última vez que hablé con él». Un silencio sepulcral cayó sobre el cementerio. Las palabras de Javier flotaban en el aire como una acusación muda. Claudia, pálida como el mármol, retrocedió unos pasos, como si el peso de la verdad la empujara hacia atrás. «No, yo nunca quise», balbuceó, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Elena se acercó más a ella sin hostilidad, pero con una determinación inquebrantable. «No estoy aquí para juzgarte, Claudia.
Solo quiero enterrar a mi hijo en paz y despedirme de él como una madre debe hacerlo. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro perfectamente maquillado de Claudia, creando surcos negros de rímel. Por primera vez desde que Elena la conocía, su nuera parecía genuinamente vulnerable, despojada de su habitual máscara de control y seguridad. Él iba a dejarme, confesó finalmente Claudia con voz entrecortada. Después de encontrar las cartas, me dijo que ya no podía confiar en mí, que había traicionado su confianza de la peor manera posible. Dijo que se iría a vivir contigo temporalmente hasta que pudiera ordenar sus ideas. Elena sintió una punzada de dolor al imaginar a Alejandro en esos momentos, dividido entre la lealtad a su esposa y el amor por su madre, descubriendo una traición que había durado años. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Elena, y su voz ya no contenía ira, solo una inmensa tristeza. ¿Por qué nos separaste? Claudia se pasó una mano temblorosa por el rostro, intentando secar sus lágrimas. Tenía miedo, tanto miedo de perderte. Desde el principio sentí que competía con un fantasma, con la imagen perfecta de la madre abnegada que Alejandro adoraba. Él siempre te comparaba conmigo, siempre decía, mi madre habría hecho esto, o mi madre pensaría aquello. Eso no. Justifica lo que hiciste. Intervino Isabel, que se había mantenido al margen hasta ese momento. No, no lo justifica, admitió Claudia. Pero cuando vi la primera carta, algo se rompió dentro de mí. Las palabras de Elena eran tan llenas de amor incondicional, algo que yo nunca supe dar. Supe que si Alejandro la leía, volvería, corriendo a sus brazos y me dejaría atrás. Así que la escondí, y luego la siguiente, y la siguiente, hasta que ya no pude parar. Los asistentes al funeral observaban el intercambio con una mezcla de incomodidad y fascinación, como testigos involuntarios de la desintegración final de un matrimonio construido sobre mentiras. El aneurisma, comenzó Elena. ¿También me ocultaste eso? Claudia asintió, avergonzada. Los médicos le dijeron que era hereditario, que posiblemente tú también deberías hacerte pruebas. Él quería decírtelo, pero yo insistí en que podríamos manejarlo solos, que no había necesidad de preocuparte. Elena cerró los ojos, imaginando el miedo y la soledad que Alejandro debió sentir al enfrentar un diagnóstico tan grave sin el apoyo de su familia completa. Señoras, intervino respetuosamente el director de la funeraria. El servicio debería continuar. La familia de la siguiente ceremonia está esperando. Elena miró hacia el féretro, que permanecía sobre la plataforma junto a la fosa abierta. A pesar de toda la conmoción, casi había olvidado el propósito principal de su presencia allí: despedir a su amado hijo. Tienes razón, dijo Elena, volviéndose hacia el director. Continuemos. Claudia, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos, se apartó silenciosamente, cediéndole a Elena el lugar principal junto al féretro. Los hombres que la acompañaban intercambiaron miradas incómodas, pero no intervinieron. El padre Mendoza, que había permanecido en un discreto segundo plano durante la confrontación, avanzó para continuar con el servicio. Con voz solemne, pero cálida, ofreció las oraciones finales mientras el féretro descendía lentamente a su lugar de descanso final. Elena arrojó un puñado de tierra sobre el ataúd, sintiendo cómo cada grano que caía sellaba definitivamente la separación física de su hijo. Isabel hizo lo mismo, murmurando un último adiós entre lágrimas. Cuando llegó el turno de Claudia, ésta avanzó con paso vacilante. En lugar de tierra, depositó algo sobre el féretro, un pequeño bulto envuelto en papel de seda. «Son tus cartas», dijo dirigiéndose a Elena, con voz apenas audible. «Las que nunca le entregué. Alejandro solo encontró algunas, pero había muchas más. Creo que deberían acompañarlo». El gesto, inesperado y cargado de simbolismo, conmovió incluso a quienes más duramente juzgaban a Claudia. Era, a su manera, retorcida, una forma de restitución,
Un intento de reunir finalmente a madre e hijo, aunque fuera en estas trágicas circunstancias. Uno a uno, los asistentes fueron desfilando para presentar sus últimos respetos. Cuando todos terminaron, solo quedaban junto a la tumba Elena, Isabel y, sorprendentemente, Claudia, quien parecía incapaz de marcharse. «No espero que me perdones», dijo Claudia finalmente, rompiendo el silencio tenso que se había instalado entre ellas. «Lo que hice es imperdonable, pero quiero que sepas que, a su manera, Alejandro te amaba profundamente. Incluso en nuestros peores momentos, siempre hablaba de ti con admiración». Elena la miró largamente antes de responder. «No se trata de perdonarte, Claudia. Se trata de honrar lo que Alejandro hubiera querido en este momento. Y estoy segura de que no desearía que nos despidiéramos con más odio y resentimiento». «¿Qué harás ahora?», preguntó Claudia, y había un tono de genuina curiosidad en su voz. «Vivir», respondió simplemente Elena. «Vivir con los recuerdos de mi hijo, con el consuelo de saber que me amaba y que al final intentó volver a mí. El resto, el tiempo dirá». Las tres mujeres permanecieron un momento más junto a la tumba, unidas paradójicamente por el hombre, que ya no estaba entre ellas, pero cuya presencia seguía siendo el centro de sus vidas entrecruzadas. «Adiós, Alejandro», susurró Elena, colocando una última flor sobre la tierra recién removida. «Hasta que volvamos a encontrarnos». Con esas palabras, se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia la salida del cementerio, con Isabel a su lado. No miró atrás para ver si Claudia la seguía. Ya no importaba. La verdad había sido revelada. Las últimas palabras de su hijo habían sido escuchadas, y una especie de justicia, por dolorosa que fuera, se había cumplido. 3 semanas habían pasado desde el funeral de Alejandro. La vida en Coyoacán seguía su curso normal. Los niños jugaban en la plaza principal, los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías, y los turistas fotografiaban las coloridas casas coloniales. Para el mundo, nada había cambiado. Para Elena, todo era diferente. Sentada en una banca del jardín centenario, observaba a las parejas pasear de la mano y a las familias disfrutar de la tarde soleada. En su regazo descansaba un sobre marrón que había recibido esa mañana, con el logotipo del bufete de abogados que manejaba los asuntos legales de Alejandro. «Señora Ramírez», la saludó una voz familiar. Elena levantó la mirada para encontrarse con Javier, el socio y amigo de su hijo, quien se sentó a su lado con expresión amable pero cansada. «Gracias por venir, Javier», respondió Elena. «No estaba segura de si preferirías que nos reuniéramos en tu oficina». «El aire libre nos hará bien a ambos», dijo él, señalando el sobre. «Veo que recibiste la notificación del licenciado Morales». Elena asintió. «Llegó esta mañana. Dice que Alejandro modificó su testamento hace un mes, justo después de recibir su diagnóstico. Nombró al despacho de arquitectura como su principal heredero, con la condición de que establecieran una fundación a su nombre». «Sí», confirmó Javier. «La Fundación Alejandro Ramírez para jóvenes arquitectos de escasos recursos. Era su sueño desde hace tiempo, pero nunca pensé que lo concretaría tan pronto. Supongo que el diagnóstico lo impulsó a acelerar sus planes». «También me dejó la casa de Tepoztlán», continuó Elena, refiriéndose a una pequeña propiedad en las montañas que Alejandro había comprado años antes de conocer a Claudia, «y un fideicomiso para mi manutención». Javier sonrió levemente. «Siempre se preocupó por tu bienestar, Elena, aunque las circunstancias no le permitieran demostrarlo como hubiera querido». «¿Y Claudia?», preguntó Elena, más por curiosidad que por malicia. «¿También recibió lo que esperaba?». Javier suspiró profundamente antes de responder. Alejandro le dejó el departamento en Polanco y una suma considerable, pero con una condición peculiar: que donara una cantidad equivalente a organizaciones que apoyan a madres solteras en situación vulnerable. Elena no pudo evitar una sonrisa. Triste. Incluso en sus últimas voluntades,
Su hijo había encontrado una forma poética de honrar el sacrificio que ella había hecho criándolo sola. ¿Has sabido algo de ella desde el funeral?, preguntó Javier. Isabel me comentó que renunció a su puesto en la empresa y que está vendiendo el departamento. Aparentemente planea mudarse a Europa, probablemente a Madrid, donde tiene familia. No me sorprende, comentó Javier. Su reputación quedó bastante dañada después de lo que se reveló en el funeral. Muchos de nuestros conocidos comunes han tomado distancia. Elena sintió una punzada de compasión inesperada por Claudia. A pesar del daño que le había causado, no podía evitar pensar en ella como otra víctima más de sus propios miedos e inseguridades. «Hay algo más que deberías saber», añadió Javier, sacando un USB de su bolsillo. Encontramos esto en la computadora de Alejandro mientras organizábamos sus archivos. Es un proyecto en el que estaba trabajando en secreto durante los últimos meses. Elena tomó el pequeño dispositivo intrigada. ¿De qué se trata? Los planos para la renovación de una casa, respondió Javier con una sonrisa cálida. Tu casa, para ser exactos. Alejandro estaba diseñando una remodelación completa de tu departamento en Coyoacán. Según sus notas, planeaba sorprenderte con esto después de su operación, como parte de su plan de reconciliación. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Elena. Cada nuevo descubrimiento sobre las intenciones de Alejandro era como reencontrarse con una parte de él que creía perdida para siempre. Los planos son realmente hermosos, continuó Javier. Respetan la esencia colonial del edificio, pero modernizarían completamente el interior. Incluso diseñó un pequeño estudio donde podrías retomar tu pintura. ¿Cómo supo que yo...? Comenzó Elena sorprendida. Aparentemente, Isabel le comentó que habías expresado interés en volver a pintar, algo que abandonaste cuando comenzaste a trabajar como maestra para mantenerlo. Elena cerró los ojos, abrumada por la emoción. Su hijo, a pesar de la distancia, física y emocional, había estado pendiente de sus sueños no realizados, de las pasiones que había sacrificado por él. Si lo deseas, añadió Javier, el despacho estaría honrado de llevar a cabo este proyecto. Sería nuestra forma de honrar la memoria de Alejandro y de reparar, aunque sea mínimamente, el daño que sufriste. Yo no sé qué decir, balbuceó. Elena, no tienes que decidir ahora, la tranquilizó Javier. Tómate tu tiempo. Los planos están en la memoria USB, junto con un video que Alejandro grabó explicando sus ideas para cada espacio. Creo que te gustará escucharlo. La idea de ver a su hijo nuevamente, aunque fuera en una grabación, de escuchar su voz explicando un proyecto pensado especialmente para ella, provocó en Elena una mezcla de anhelo y temor. ¿Estaría lista para esa experiencia? Hay algo más, dijo Javier, extrayendo un sobre pequeño de su chaqueta. Encontramos esto en su escritorio, con tu nombre. No está fechado, así que no sabemos exactamente cuándo lo escribió. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. A diferencia de la carta que había leído el padre Mendoza en el funeral, esta parecía más personal, más íntima. ¿Quieres que te deje sola para que la leas?, preguntó Javier con delicadeza. Elena miró a su alrededor, al parque lleno de vida, a los niños corriendo, a los ancianos jugando dominó bajo la sombra de los árboles. De repente, la idea de leer las palabras de Alejandro en medio de tanta vida le pareció reconfortante, como si el bullicio cotidiano pudiera amortiguar el impacto emocional de lo que estaba por descubrir. No, quédate, por favor, respondió. Has sido un gran amigo para Alejandro y para mí. Creo que él hubiera querido que compartiéramos esto. Con cuidado, Elena abrió el sobre y extrajo una única hoja de papel con la inconfundible letra de su hijo. Querida mamá, si estás leyendo esto, probablemente estoy en el hospital recuperándome de la operación. O quizás las cosas no salieron como esperaba. De cualquier manera, hay algunas cosas que necesito decirte y que son difíciles de expresar en persona. Te he fallado de muchas maneras a lo largo de los años. Permití que las manipulaciones y los celos de otra persona crearan
Un abismo entre nosotros. Un abismo que se fue haciendo más profundo con cada año que pasaba. Lo que es peor, me convencí a mí mismo de que eras tú quien se había alejado, cuando en realidad fui yo quien construyó los muros que nos separaron. El diagnóstico del aneurisma fue, irónicamente, un despertar. Me hizo darme cuenta de lo frágil que es la vida y de lo estúpido que he sido al desperdiciar años que podríamos haber compartido. Cuando encontré tus cartas escondidas, sentí como si el mundo que había construido se derrumbara bajo mis pies. Todo en lo que había creído era una mentira. Pero entre los escombros de esa mentira, encontré algo precioso, la certeza de tu amor incondicional. Un amor que nunca flaqueó, que nunca se rindió, que siguió escribiéndome mes tras mes aunque no recibiera respuesta. No sé qué pasará con mi salud o con mi matrimonio en los próximos días. Lo único que sé con certeza es que no quiero pasar ni un día más sin ti en mi vida. He diseñado planes para renovar tu departamento. Espero que Javier te los haya mostrado, como un símbolo de mi compromiso de reconstruir nuestra relación, de crear nuevos espacios donde podamos recuperar el tiempo perdido. Hay tanto que quiero contarte, tantas cosas que han pasado en mi vida que no conoces. Quiero escuchar tus historias también, saber cómo has estado realmente, más allá de las breves conversaciones formales que hemos tenido en los últimos años. Sobre todo, quiero que sepas que nunca, ni por un momento, dejé de amarte. Incluso, en los peores momentos, cuando la distancia entre nosotros parecía insalvable, seguías siendo la estrella que guiaba mi camino. Te amo, mamá. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Tu hijo, Alejandro. Cuando Elena terminó de leer, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Javier, respetuoso de su dolor, le ofreció un pañuelo en silencio. Gracias, dijo Elena finalmente, doblando cuidadosamente la carta y guardándola en su bolso. Gracias por traerme esto, por permitirme conocer esta parte de Alejandro que casi perdí. Él te amaba profundamente, respondió Javier, y estaba decidido a recuperar vuestra relación, costara lo que costara. Elena asintió, sintiendo una extraña paz instalarse en su corazón. El dolor seguía ahí. La pérdida era irremediable, pero ahora estaba entretejida con la certeza del amor de su hijo, con la confirmación de que el vínculo que los unía nunca se había roto realmente, solo había sido temporalmente oscurecido. ¿Sabes?, dijo después de un momento de silencio contemplativo. Creo que aceptaré la oferta de renovar mi departamento. Será una forma de honrar su memoria, de completar algo que él comenzó. Javier sonrió, visiblemente complacido. Me alegra escuchar eso. Podemos comenzar cuando tú lo dispongas. Y también quisiera involucrarme en la fundación, añadió Elena con renovada determinación. Tengo experiencia como educadora. ¿Podría ser útil en la selección de candidatos? Para las becas. Sería un honor tenerte con nosotros, respondió Javier. Alejandro estaría orgulloso. Mientras conversaban sobre los detalles prácticos, Elena sintió que algo nuevo comenzaba a crecer dentro de ella. No era felicidad exactamente, era demasiado. Pronto para eso, pero sí un propósito, una razón para seguir adelante que iba más allá de simplemente existir día a día. El legado de Alejandro, materializado en sus diseños, en la fundación que llevaría su nombre, y sobre todo en el amor que finalmente había conseguido expresar, sería su faro en los días oscuros que sin duda aún vendrían. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Coyoacán, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Elena y Javier se levantaron para marcharse. Al hacerlo, Elena tuvo la extraña pero reconfortante sensación de que Alejandro caminaba junto a ellos, finalmente en paz. El atardecer de octubre pintaba el cielo de Ciudad de México con matices dorados y rojizos cuando Elena terminó de colgar el último cuadro en la pared recién pintada de su estudio. Después de 6 meses de obras, la renovación de su departamento finalmente estaba completa, y el resultado superaba todas sus expectativas.
Javier y su equipo habían seguido meticulosamente los planos de Alejandro, transformando el modesto departamento en un espacio luminoso y acogedor que combinaba elementos tradicionales mexicanos con toques contemporáneos. El cambio más significativo era este pequeño estudio orientado hacia el este, con amplios ventanales que capturaban la primera luz de la mañana, perfecto para retomar su pasión por la pintura. «Quedó precioso, mamá», comentó Isabel, quien había venido a ayudarla con los últimos detalles. Alejandro pensó en todo, ¿verdad? Hasta en el más mínimo detalle, asintió Elena, acariciando el caballete de madera que Javier había mandado fabricar especialmente para ella. Es como si hubiera podido leer mi mente, saber exactamente lo que necesitaba. El timbre de la puerta interrumpió su conversación. Isabel fue a abrir, regresando momentos después con una expresión de sorpresa contenida. «Tienes visita», anunció, haciéndose a un lado para revelar a una mujer elegantemente vestida, que permanecía en el umbral del estudio. Claudia. Elena sintió que su corazón daba un vuelco. No había visto a su nuera desde el funeral de Alejandro, y los rumores que le había compartido Isabel indicaban que ya debería estar en España. «Hola, Elena», saludó Claudia con voz suave, muy diferente a su habitual tono autoritario. «Espero no estar interrumpiendo». Elena se tomó un momento para observarla. Claudia parecía diferente, más delgada, con el cabello más corto, y sus ojos, antes siempre fríos y calculadores, mostraban una vulnerabilidad que nunca había visto en ella. «No. ¿Interrumpes?», respondió finalmente Elena. «Estábamos terminando de acomodar algunas cosas. Pasa, por favor». Claudia entró con paso vacilante, mirando a su alrededor con evidente admiración. «La renovación quedó maravillosa. Javier me mostró algunas fotos, pero verlo en persona es impresionante». «Fue el último regalo de Alejandro», dijo Elena, simplemente. Un silencio incómodo se instaló entre ellas. Isabel, percibiendo la tensión, murmuró algo sobre preparar café y salió discretamente del estudio, dejándolas solas. «Pensé que ya estarías en Madrid», comentó Elena, ocupándose en ordenar unos pinceles para evitar la intensidad de la mirada de Claudia. «Mi vuelo sale mañana», respondió Claudia. «No podía irme sin antes hablar contigo». «¿Sobre qué?», preguntó Elena, finalmente enfrentando su mirada. Claudia respiró profundamente, como reuniendo fuerzas para lo que estaba a punto de decir. «Vine a pedirte perdón, Elena. Sé que probablemente es demasiado tarde, que el daño que causé es irreparable, pero necesitaba decírtelo cara a cara antes de comenzar una nueva vida lejos de aquí». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso que ambas mujeres podían sentir físicamente. Elena permaneció en silencio, permitiendo que Claudia continuara. Lo que hice fue imperdonable», prosiguió Claudia, con la voz ligeramente temblorosa. «Separé a un hijo de su madre por puro egoísmo, por inseguridad, por miedo a no ser suficiente para él. Les robé años que podrían haber compartido, momentos que nunca podrán recuperar». Elena observó cómo los ojos de Claudia se llenaban de lágrimas que ella luchaba por contener. Era evidente que estas palabras le costaban enormemente. «Después del funeral, cuando todos supieron la verdad, perdí a mis amigos, mi posición en la empresa, el respeto de la gente que me importaba», continuó Claudia. «Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue darme cuenta de que yo misma había destruido lo único genuinamente bueno que tenía en mi vida: mi matrimonio con Alejandro». Elena se acercó a la ventana, observando cómo las últimas luces del día se desvanecían sobre los techos de Coyoacán. Durante meses había imaginado este momento, había ensayado mentalmente lo que diría si alguna vez volvía a ver a Claudia. Había fantaseado con reproches, con hacerle sentir aunque fuera una fracción del dolor que ella había experimentado. Pero ahora, frente a esta mujer quebrada que apenas se parecía a la Claudia arrogante que conocía, las palabras de recriminación se evaporaban de su mente. «¿Por qué viniste realmente, Claudia?», preguntó Elena finalmente, volviéndose hacia ella.
¿Buscas mi perdón para poder irte en paz? ¿Es eso? Claudia negó lentamente con la cabeza. No espero tu perdón, Elena. Sé que lo que hice va más allá de cualquier posibilidad de redención. Vine porque tengo algo que pertenece a Alejandro, algo que creo que debería quedarse contigo. De su bolso, Claudia extrajo una caja de madera tallada, pequeña pero evidentemente valiosa. Se la extendió a Elena con manos temblorosas. ¿Qué es esto?, preguntó Elena, tomando la caja con cautela. Ábrela, respondió simplemente Claudia. Elena levantó la tapa de la caja para encontrar un reloj de bolsillo de oro. Lo reconoció. Al instante. Había pertenecido al padre de Alejandro, su difunto esposo, quien lo había recibido a su vez de su propio padre. Era una reliquia familiar que se suponía Alejandro pasaría algún día a sus hijos. Alejandro siempre lo llevaba consigo, explicó Claudia en voz baja. Decía que era como tener un pedazo de su padre con él. Cuando ocurrió el accidente, estaba en la guantera del auto. La policía me lo entregó junto con sus otras pertenencias personales. Elena acarició la superficie del reloj, sintiendo bajo sus dedos las iniciales grabadas. Mr. Miguel Ramírez, el hombre con quien había compartido apenas 10 años de su vida, pero que le había dejado el regalo más preciado. Alejandro. «Hay algo más», añadió Claudia, señalando la caja. Debajo del reloj, Elena levantó el cojín de terciopelo donde descansaba el reloj y encontró un pequeño sobre. Dentro había una fotografía, amarillenta por el tiempo. Elena y Miguel, jóvenes y radiantes, sosteniendo a un bebé Alejandro el día de su bautizo. Alejandro la llevaba en su cartera, explicó Claudia. Me dijo una vez que era su fotografía favorita de ustedes tres, que capturaba la esencia de lo que una familia debería ser. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena. No eran lágrimas de dolor agudo como las que había derramado en el funeral, sino lágrimas de nostalgia, de gratitud por estos fragmentos del pasado que volvían a ella como tesoros, largamente perdidos. Gracias, dijo finalmente, cerrando cuidadosamente la caja. Significa mucho para mí. Claudia asintió, y por primera vez desde que la conocía, Elena vio en ella una sonrisa genuina, sin rastro de la superioridad o arrogancia que solía caracterizarla. Hay algo más que creo que deberías saber, añadió Claudia. Durante la última semana he estado organizando mis asuntos antes de irme. Entre los documentos de Alejandro, encontré resultados de pruebas genéticas que había realizado en secreto. Aparentemente, el tipo de aneurisma que tenía podría ser hereditario. Los médicos le recomendaron que tú y su hermana se hicieran pruebas también. Elena absorbió esta nueva información con preocupación. ¿Por qué no nos lo dijo? Creo que estaba esperando el momento adecuado, después de reconciliarse contigo. No quería alarmarte sin estar él presente para apoyarte. Un silencio reflexivo cayó entre ellas. Isabel regresó con una bandeja de café que dejó en una mesita cercana antes de retirarse nuevamente, dándoles espacio para continuar su conversación. Donado la cantidad estipulada en el testamento, dijo Claudia cambiando de tema. Para las organizaciones de madres solteras, de hecho, doné el doble de lo que Alejandro solicitó. No tenías que hacerlo, comentó Elena, genuinamente sorprendida. Quería hacerlo, insistió Claudia. Es lo mínimo que podía hacer para honrar su memoria y de alguna manera reconocer todo lo que tú sacrificaste por él. Elena sirvió 2 tazas de café y le ofreció una a Claudia, quien la aceptó con un gesto agradecido. Era un pequeño acto de cortesía, pero representaba un cambio significativo en la dinámica entre ambas mujeres. ¿Qué harás en Madrid?, le preguntó Elena, sentándose frente a ella. Mi familia tiene un pequeño negocio de importación de artesanías mexicanas, respondió Claudia. Voy a ayudarles a expandirlo. Es un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos y de las miradas de reproche. ¿Y no temes estar sola?,
La pregunta escapó de los labios de Elena antes de que pudiera contenerla, quizás porque era algo que ella misma había experimentado durante tantos años. Claudia sonrió con tristeza. Ya estaba sola, Elena, incluso con Alejandro a mi lado. Mi inseguridad y mis miedos me aislaban. Ahora, al menos, tengo la oportunidad de enfrentarme a mí misma sin seguir dañando a otros en el proceso. Elena asintió, comprendiendo más de lo que hubiera esperado. A pesar de sus enormes diferencias, ambas conocían la soledad, el miedo a no ser suficiente, el dolor de la pérdida. «Te deseo lo mejor, Claudia», dijo finalmente, y se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. «Espero que encuentres la paz que buscas». «Gracias», respondió Claudia visiblemente emocionada. «Yo también te deseo lo mejor. La renovación de este lugar es magnífica. Alejandro estaría feliz de verte reinstalada aquí, retomando tu pintura». «Aún no he pintado nada», confesó. «Elena, sigo reuniendo el valor. Lo harás cuando estés lista», la animó Claudia. «Alejandro me contó una vez que eras muy talentosa, que habías renunciado a una beca en Bellas Artes para poder mantenerlo. ¿Él te contó eso?», preguntó Elena, sorprendida. «Sí, una noche, hace años, cuando apenas empezábamos a salir. Estábamos en una exposición de arte, y se detuvo frente a un cuadro durante mucho tiempo. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que le recordaba a tu estilo, que tenías un don especial para capturar la luz. Fue una de las pocas veces que lo vi hablar de ti sin que yo sintiera celos». Elena sintió una nueva oleada de emoción al imaginarse a su hijo recordando su arte, valorándolo después de tantos años. Era como descubrir una nueva faceta de Alejandro, una que la conectaba con él de una manera que nunca había considerado. Claudia miró su reloj y se puso de pie. «Debo irme. Aún tengo algunos asuntos que resolver antes de mi vuelo». Elena la acompañó hasta la puerta. Antes de marcharse, Claudia se volvió hacia ella una última vez. «Hay algo más que he querido preguntarte», dijo con voz vacilante. Si alguna vez vuelvo a México de visita, ¿me permitirías verte? No para recordar el pasado, sino quizás para construir algo nuevo, algo diferente». La pregunta tomó a Elena por sorpresa. La idea de mantener algún tipo de relación con Claudia nunca había cruzado por su mente. Sin embargo, al mirar a esta mujer transformada por el dolor y el arrepentimiento, sintió que negarse sería cerrar una puerta que quizás debía permanecer entreabierta. «Mi puerta estará abierta», respondió finalmente. «No prometo que sea fácil, pero podemos intentarlo». Claudia asintió, visiblemente aliviada. «Gracias, Elena, por escucharme hoy, por no echarme como hubiera sido tu derecho. El rencor solo consume a quien lo alberga», respondió Elena. «Ya he perdido demasiado tiempo y amor en esta vida como para desperdiciar más en odio». Con esas palabras, ambas mujeres se despidieron, no como suegra y nuera, no como rivales por el amor de un hombre que ya no estaba entre ellas, sino como dos personas marcadas por una pérdida común, unidas por el recuerdo de alguien a quien ambas habían amado a su manera. Cuando cerró la puerta, Elena regresó al estudio, donde la luz del atardecer creaba patrones dorados sobre el suelo de madera. Tomó la caja que Claudia le había entregado y la colocó sobre una repisa, junto a las fotografías de Alejandro que habían sobrevivido a la renovación. Luego, casi como en trance, se acercó al caballete vacío. Sus dedos encontraron un pincel, luego otro. Colocó un lienzo en blanco y, por primera vez en más de 30 años, comenzó a mezclar colores en la paleta. No sabía exactamente qué iba a pintar, pero sentía que Alejandro estaba allí, observándola, animándola silenciosamente, como cuando era niño y se sentaba a sus pies mientras ella dibujaba. El primer trazo fue tentativo, casi temeroso. El segundo, más decidido. Para el tercero, ya se había sumergido completamente en el acto de crear, de transformar su dolor en algo hermoso, de honrar no solo la memoria de su hijo, sino también la vida que aún tenía por delante.
En los meses y años que siguieron, Elena continuaría pintando, cada cuadro un testimonio de su recorrido a través del dolor y hacia la aceptación. Se involucraría activamente en la Fundación Alejandro Ramírez, ayudando a jóvenes arquitectos a realizar sus sueños. Mantendría un contacto ocasional pero cordial con Claudia, intercambiando correos electrónicos primero, luego llamadas esporádicas. El departamento renovado se convertiría en un lugar de encuentro para amigos y familiares, lleno de la calidez y la vida que Alejandro había imaginado para ella. Y aunque el dolor de su pérdida nunca desaparecería completamente, Elena aprendería a convivir con él, a incorporarlo como un hilo más en el tejido de su existencia. Las últimas palabras de Alejandro, tanto las leídas por el padre Mendoza, en su funeral como las que había descubierto después, se convertirían en un mantra silencioso que la acompañaría en sus días oscuros. Te amo, mamá. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Y en esos momentos, mirando los atardeceres de Coyoacán desde su ventana, Elena sentiría una paz que trascendía el entendimiento, sabiendo que el amor verdadero, como el que compartía con su hijo, nunca muere realmente. Simplemente cambia de forma, se transforma, pero permanece tan eterno e inmutable como las estrellas en el cielo nocturno de Ciudad de México.